La economía colombiana tuvo un comportamiento llamativo durante el primer semestre del año, mostrando mejorías en algunos aspectos como la inflación, el empleo o el PIB, mientras que otros puntos aún generan alertas como las recientes caídas de las calificaciones crediticias del país. Pero, ¿qué le espera para el segundo semestre y qué se destaca de los periodos que ya pasaron? Soy Javier Acosta y en este episodio de Económicas hablaremos con Sergio Guzmán, director de Colombia Outreach, para analizar la idea local. Sergio, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted y un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, Sergio, comencemos. ¿Qué se podría destacar de la economía colombiana en ese primer semestre? ¿Cuáles son esos puntos que uno creería que terminan en el semáforo en verde? Pues mire, yo creo que hay que dividirlo en dos partes. La primera es el comportamiento macro y la segunda es el comportamiento fiscal. En grandes rasgos, nosotros vemos que los riesgos económicos del país están en aumento debido a tres factores principales. Un déficit en el presupuesto general de la nación para el 2025, que redundará muy probablemente en una contracción fiscal para el 2026. Un recaudo tributario insuficiente que profundizará el problema y unas tensiones comerciales con Estados Unidos que amenazan el crecimiento. Todo aquello que son choques externos son cosas a las cuales Colombia es particularmente vulnerable, pero esa vulnerabilidad incrementará de cierta forma en el segundo semestre del año. Sergio, ¿y qué aspectos positivos notó en ese comportamiento? Digamos, ¿cuáles son esos, también un poco basándonos en el semáforo, qué son esos puntos rojos que se observan y que aún causan cierta preocupación para la economía local? Sí, vea, las cosas positivas, claramente, como usted mencionó, un crecimiento trimestral del PIB positivo. Eh, el último trimestre, el primer trimestre del 2025, Colombia creció a un 2,7%. Todavía no ha tenido ningún ajuste por estacionalidad. Eso probablemente lo veremos el próximo mes, pero Colombia, al menos desde el primer trimestre del 2024, tiene un crecimiento positivo. El 2023 fue un año un poco más retador para Colombia, pero el crecimiento trimestral, digamos, vuelve a una senda de crecimiento positivo y uno podría decir que estable. El- la segunda buena noticia es una inflación que continúa una tendencia a la baja desde su punto alto en enero del 2023, que estaba en 13,3%, y ahora en el junio del 2025 se encuentra en 4,82, es decir, es un muy buen desempeño de la inflación en gran medida por la intervención del Banco de la República y cómo se ha mantenido estable a pesar de los cambios en la junta directiva del banco. Y el tercero es, por supuesto, el desempleo, que está en el nivel más bajo en los últimos 20 años, con un asterisco importante, que es que una parte significativa de la muestra estadística sugiere que es el empleo estatal, es decir, en la expansión del gasto fiscal, la que está aumentando la oferta laboral y también las personas que deciden dejar de buscar trabajo y emprender. Entonces, esa no es una señal tan clara de lo que puede estar sucediendo con el empleo y con el subempleo, particularmente a la luz de la reforma laboral que el Congreso pasó este último semestre legislativo. Justamente, Sergio, estas reformas podrían llegar a complicar un poco el panorama de lo que viene para la economía colombiana, teniendo en cuenta que algunas, como por ejemplo la reforma laboral, comenzarán a entrar en vigor a partir de este año, y la reforma pensional, que también está ya a puertas de que la Corte la revise para su entrada en vigencia. ¿Considera que esto va a cambiar un poco el panorama de la economía para el segundo semestre? Pues Javier, ante todo, los inversionistas internacionales están buscando seguridad jurídica y predictabilidad de lo que está sucediendo y los costos que tendrán que asumir ahora y en el futuro.
Y eso es precisamente algo que ni este gobierno ni estas reformas son capaces de hacer, porque si usted viene a Colombia a inaugurar un proyecto y en 6 meses las normas laborales cambian y cambian conforme todos los costos asociados a ese proyecto, pues usted tiene que volver a la mesa y hacer sus cálculos para decidir si eso vale la pena hacerlo o no. Del mismo modo, si usted está proyectando una inversión a 30 años con un impuesto de renta X o unos costos de energía Y, y el gobierno de repente saca un decreto de emergencia económica en donde aumenta para su sector específicamente algunos tributos, eso se vuelve más difícil de predecir. O, como ha pasado, el gobierno pretende hacer ajustes a los precios de la energía para ciertos sectores de la sociedad o para ciertas industrias, y eso hace muy difícil usted poder calcular con un nivel de confianza mediano cuáles van a ser los costos a los que se va a enfrentar. Entonces, en ese sentido, yo diría que a pesar de que las reformas pasaron, todas las reformas están también sujetas a revisión de las Cortes, y eso genera que no van a saber muy bien cuál es la dirección, máxime aún que habrá elecciones presidenciales en el 2026, y las consecuencias de esas elecciones presidenciales podrán ser una continuidad en la senda de tributación que ha planteado este gobierno, un cambio sustancial que también obligaría a un replanteamiento de las condiciones de inversión. Sergio, digamos que en el primer semestre la economía marcada se vio, digamos, llena de incertidumbre por el tema fiscal y todas las alertas que han enviado calificadoras de riesgo, expertos económicos, donde se ha hablado que justamente este tema es uno de los que mayor preocupación generan, y que podría incluso hacer que Colombia pierda el grado de inversión en el terreno internacional con las calificadoras. Esta va a seguir siendo un problema latente en el segundo semestre. Esto cómo podría llegar a jugar en contra, y si esto ensombrece un poco las mejorías que tiene o que tuvo la economía colombiana en el primer semestre. Lo que sugieren nuestras fuentes es que la gran mayoría de inversionistas internacionales ya daban por descontado que Colombia iba a sufrir en sus calificaciones crediticias. Pero la verdad es que muchos también están a la expectativa de lo que puede suceder en las elecciones del 2026 para profundizar sus apuestas o decidir cortar corto con algunas posiciones relativas a Colombia. Lo que es claro es que el marco fiscal de mediano plazo obliga no solamente a un aumento de los ingresos, sino a un recorte de gastos, que el gobierno parece estar muy renuente a hacer. Y en ese sentido, las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario han visto que hay poca confianza en la capacidad y la voluntad política de Colombia para hacer los recortes necesarios para enderezar el déficit y en 3 años lograr recuperar la senda fiscal del país. Eso lo que sugiere es que el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que entrar a hacer un ajuste muy profundo a las cuentas fiscales, y eso claramente va a generar una crisis de popularidad y de favorabilidad que va a afectar profundamente al próximo gobierno, particularmente si el país continúa la polarización en la que se encuentra. Sergio, y sobre el tema del dólar es un tema muy importante, digamos, en materia de inversión, porque mucha gente tiene en cuenta este factor o la tasa de cambio para invertir. Y teniendo en cuenta, digamos, que el peso colombiano ha sido una de las monedas tan revaluadas digamos, de la cesta de monedas de la región. ¿Qué se espera frente a ese tema y cómo esto puede llegar a impactar la economía local? Esto teniendo en cuenta un poco que es contradictorio con lo que apunta justamente ese temor de las calificadoras de riesgo, porque pues hay temores, pero el peso colombiano está repuntando, entonces puede llegar a causar una contradicción que la gente poco entiende. Claro, y el asunto central allí
es que el dólar no depende exclusivamente de factores entre Colombia y Estados Unidos. El peso se mueve en una canasta de monedas de mercados emergentes que es relativo al nivel de riesgo que hay en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, en Australia, en África, etcétera. Y lo que estamos viendo es que la reducción del valor del dólar a nivel global, que este año se acerca a 10%, es en parte responsable de la apreciación del peso. Eso no cuenta toda la historia. El peso también se ha apreciado en gran medida porque hay más confianza en la independencia del Banco de la República como entidad y también que Colombia continúa exportando productos que se pagan en moneda dura, particularmente carbón, petróleo y otras materias primas. Pero a pesar de todo eso, el que se atreva a pronosticar para dónde está yendo el dólar o para dónde va a ir el dólar, pues está en un negocio muy distinto al mío, que es más análisis de riesgos políticos, entonces no me atrevería a cruzar esa frontera. Y justamente, Sergio, el tema de la incertidumbre geopolítica, por tantos cambios que se están planteando desde la economía de Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos, con la entrada de aranceles recíprocos y eso, ¿cómo va a jugar el tema para Colombia? ¿Va a seguir siendo lo mismo? ¿Esto va a cambiar un poco radicalmente la forma en la que Colombia hace negocios en el exterior? ¿Cómo apunta esto? Pues mire, lo primero que todo es que la administración Trump ve los aranceles no únicamente como una herramienta para potenciar el comercio de Estados Unidos, sino como un instrumento político para hacer rendir a países adversariales o para lograr algún tipo de objetivo político. Ayer, el jueves, la semana pasada, Estados Unidos colocó un arancel de 50% a los productos brasileros, únicamente bajo la interpretación del presidente Trump de que el juicio contra Jair Bolsonaro estuviese políticamente orientado. Yo no quiero decir que eso podría suceder en el caso de que la justicia colombiana falle en contra de Álvaro Uribe Vélez, eh, algo que se espera a finales de julio, pero claramente lo que sí indica es que la política arancelaria de Estados Unidos no depende de un proceso de, de estudio de los intereses económicos de ese país, sino también está sujeto a los intereses y caprichos políticos, particularmente del presidente Trump. Y en cuanto al panorama político, Sergio, el segundo semestre plantea, digamos, ya la puesta en marcha de una precampaña, si se puede decir, para las elecciones del 2026. ¿Y esto cómo puede llegar a jugar en contra o a favor, o si esto tiene alguna implicación en la economía local? Pues hay varios asuntos electorales que creo que son importantes mencionar. Primero, la cantidad de candidatos que hay que generan una incertidumbre completa sobre quiénes son los candidatos que tienen chances reales, sustentado además en una efectiva veda de encuestas que tendremos hasta octubre, luego de que el Congreso aprobara la reforma a las encuestas que vimos ocurrió la semana pasada. Eso a los inversionistas internacionales les va a generar muchísima más confusión de la que ya había con 75 candidatos, por así decirlo. Entonces, de acá al menos a octubre van a tener mucha menos certeza. Y además, tenga en cuenta que alrededor de octubre también empieza a jugar la ley de garantías que impide que el gobierno entre en nuevos contratos interadministrativos o licitaciones públicas para garantizar, digamos, la imparcialidad de las elecciones o la imparcialidad del gobierno de turno en las elecciones. Todo eso también obligará a una contracción del gasto durante el segundo semestre del año y muy probablemente también entrará en el cálculo de los inversionistas
para las proyecciones de crecimiento y demás. Sergio, desde su experiencia, justamente, ¿qué es lo que más miran o qué ha percibido usted que es lo que más miran o le prestan atención los inversionistas para decidir qué hacer con su dinero? Es decir, eh, plantean la posibilidad de que las reglas de cambio, las reglas de juego cambien o digamos cuáles son esas grandes preocupaciones por las que el inversionista decide o no invertir en un país. La primera y la más importante para muchos inversionistas institucionales en este momento es la solidez y la independencia de las instituciones de Colombia y cómo mantienen, digamos, en control al poder ejecutivo en el país, que limiten cualquier tipo de capricho autoritario del ejecutivo y que mantengan un equilibrio entre las distintas ramas de poder. Segundo, van a ver cómo la relación riesgo-oportunidad se da en Colombia en medida que los recursos naturales que tiene el país continúen apreciándose en un mercado de commodities global, petróleo, gas, carbón, eh, café, etcétera, de los que el país tiene muchos y además un pool de talento humano que está capacitado para prestar servicios a nivel global. Y el tercero sí tiene mucho que ver con el futuro electoral, porque la continuidad o rechazo al gobierno actual va a determinar muchísimo de la sensación de los inversionistas hacia Colombia, hacia adelante, su confianza en los números que vienen del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público, su confianza en una política y una voluntad política para reducir el gasto fiscal y expandir el comercio con otros países de una forma sostenible. Sergio, y en caso de un eventual cambio de modelo en el gobierno, eh, los inversionistas podrían empezar a fijar sus ojos más en Colombia o digamos esto cómo llega a cambiar en caso de que también cambie el modelo de gobierno al que actualmente está Colombia. Pues yo creo que hay una cosa importante que decir, es que Colombia no ha cambiado de modelo. El presidente Petro lo ha querido cambiar, pero no ha sido capaz de cambiar. De hecho, a su tercer año, pues las dos principales reformas que hacen ajustes al modelo, la reforma laboral y la reforma pensional, están ambas siendo estudiadas por demandas ante la Corte Constitucional. Entonces, todavía Colombia no ha cambiado de modelo. La pregunta real que tienen muchos inversionistas es si la continuidad del gobierno actual va a continuar una disrupción a el modelo de inversión y el modelo de desarrollo económico que ha tenido el país en el pasado y si el protagonismo del gobierno en el sector privado va a ser más preponderante o menos preponderante. Y en ese sentido, todavía no hay claridad porque estamos muy temprano en el ciclo electoral para determinar eso, número uno. Número dos, las encuestas, como ya mencioné, pues no van a ser un fiel reflejo de la sociedad porque al menos hasta octubre no tendremos encuestas electorales nuevas. Y tercero, mucho dependerá, el futuro económico de Colombia no depende exclusivamente de Colombia, sino está ligado a la suerte geopolítica que en este momento, y como bien sabe usted y los oyentes, está en un periodo de convulsión. Sergio, para ir finalizando, quiero preguntarle si usted considera que Colombia va a transitar en este segundo semestre por el terreno de la incertidumbre o es una economía realmente sólida o es un país realmente sólido que no va a sentirse afectado por ningún viento que pueda llegar a ocurrir. ¿Usted cómo considera que está Colombia de cara al segundo semestre? Colombia es un país particularmente vulnerable a los choques externos, como lo menciona nuestra canasta de exportaciones, nuestro déficit de cuenta corriente y nuestro déficit fiscal estructural. Y en ese sentido, eso hará que Colombia dependa muchísimo
de factores externos para determinar su suerte económica, aunque el gobierno puede hacer mucho para enderezar eso, el gobierno actual, en vez de dar mayor certeza a los inversionistas internacionales, está oscureciendo el panorama internamente, y eso hará que, digamos, estos choques externos tengan un mayor impacto sobre el destino económico de Colombia en el segundo semestre. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y por haber hablado de este tema tan importante para los colombianos de cara a lo que viene para la segunda mitad del 2025. Gracias. A usted, Javier, y a los oyentes, un saludo especial. Los invitamos a seguirnos en Colombia Risk Analysis en todas las redes sociales, en donde subiremos mucha más información sobre este tema. Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Every business has an ambition. PayPal Open is the platform designed to help you grow into yours. With business loans so you can expand and access to hundreds of millions of PayPal customers worldwide. And your customers can pay all the ways they want with PayPal, Venmo, Pay Later, and all major cards, so you can focus on scaling up. When it's time to get growing, there's one platform for all business. PayPal Open. Grow today at paypalopen.com. Loans subject to approval in available locations.